Muy buenas tardes muchachos, esperando Dios te bendiga en el día de hoy. Vamos a continuar con la segunda parte del estudio de los números complejos, pero esta vez vamos a tener la parte más mecánica, más tediosa, que es con respecto a las propiedades de los números complejos. Nosotros sabíamos que los números complejos se expresan de la forma A más BI, bien, donde A es la parte real y B la parte imaginaria. Ahora bien, este A más BI también lo puedo representar como un par ordenado. Y este par ordenado me representa un punto en el plano imaginario, donde el eje de las ordenadas, bien, están contempladas las componentes imaginarias de este número complejo, y en el eje de las abscisas los componentes reales. Por lo tanto, el punto A, B está aquí, y aquí tengo la componente real y aquí la componente imaginaria. Para este caso de 2 más 3i, este número complejo, aquí tenemos el 2 en la parte de en el eje real, y en el eje imaginario aquí tenemos el 3. Bien, dicho sea eso, antes de continuar con estas propiedades, vamos a decir que dos números complejos son iguales si y solo si sus componentes reales son iguales y sus componentes imaginarias son iguales. Por ejemplo, Z1 es igual a A más BI y un Z2 igual a C más DI. Z1 es igual a Z2 si y solo si A es igual a C y B es igual a D. Bien, ahora, si tenemos aquí está, el imaginario Z igual a A más BI, nosotros como ejemplo tomamos 2 más 3i. Su inverso aditivo se expresa como menos Z. Y eso va a ser igual a menos BI. Es decir, se cambian los signos de ambos componentes. Para el caso de 2 más 3i, vamos a tener que el inverso es menos 2 menos 3i. Bien. Luego tenemos el cuadrado de este complejo, z cuadrado. Decimos z porque z es el que lo estamos denominando, el denominativo que le estamos dando. Bien, z cuadrado va a ser, bueno, acá hacemos el cuadrado de binomio, que es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero con el segundo, 2abi, más el cuadrado del segundo término, b cuadrado y cuadrado. Pero nosotros en el video anterior vimos que i cuadrado era igual a menos 1. Por lo tanto, acá va a quedar a menos b al cuadrado más 2abi. Bien, y este es el cuadrado de un número complejo. También tenemos el valor absoluto. Y el valor absoluto también lo podemos interpretar observando aquí el plano imaginario. Porque este punto A, B, o este punto que en estricto rigor va a ser 2,3, va a representar una distancia, ¿cierto? Tiene un vector asociado y eso tiene una distancia, le llaman un radio en los textos, pero es un tamaño, un cierto tamaño. Lo que nosotros vamos a conocer como valor absoluto. Por lo tanto, el valor absoluto es z entre corchetes y eso va a ser igual al d que nosotros teníamos contemplado en el video anterior. Y eso es el componente real al cuadrado más el componente imaginario al cuadrado. Bien, a cuadrado más b cuadrado. Todo eso dentro de una raíz. En este caso tenemos 2 más 3i. Va a ser igual a la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso es raíz de 13 y eso lo ve usted en su casa. Bien, ahora tenemos el conjugado de z. Conjugado de este número complejo. Acuérdense que z es este número complejo. No es el conjunto de los z, para que después no se confundan ni no se traumen. El conjugado de los z, muchos se confunden con el inverso aditivo de un complejo. El conjugado de un complejo, en realidad me equivoqué anteriormente. Entonces, tenemos que este conjugado se simboliza con esta z con rayita encima. En este caso tengo z rayita, eso va a ser igual a más bi, rayita encima. Y eso es igual a menos bi. Es decir, ¿qué hice aquí? Solo le cambié el signo a la segunda componente, a la componente imaginaria. Si tú te vas al gráfico, vas a tener el mismo componente real y el inverso aditivo de la componente imaginaria. Entonces aquí vamos a tener el conjugado. Bien, este es menos 3 y este sigue siendo 2. Por lo tanto, las distancias van a ser las mismas, entonces los valores absolutos van a ser iguales.
tanto del conjugado como del número que estábamos obteniendo su conjugado. Algunas propiedades de estos conjugados las vamos a corroborar después, porque todavía no sabemos las propiedades de suma, o sea, la operación suma y multiplicación. Bien, pero eso después ustedes lo pueden comprobar. Tenemos que el conjugado de una suma entre dos números complejos va a ser igual a la suma de los conjugados de cada número por separado. Lo mismo que la multiplicación. Si yo estoy multiplicando dos números complejos, su conjugado es igual a la multiplicación de sus conjugados por separado. Bien. Aquí lo mismo. Tengo un número complejo, en este caso a más b, y si lo sumo con su conjugado, me va a dar 2a. Pero eso también es fácil o evidente observarlo, no sabiendo a cabalidad la manera de cómo se suma aquí en los complejos. Porque, por ejemplo, si tuviéramos z más su conjugado, vamos a tener el primer número que es a más bi. Bien, y a eso le voy a sumar su conjugado, y el conjugado, según lo que está acá, es a menos bi. Aquí tengo estos términos semejantes, que son iguales, uno positivo y uno negativo. Entonces, como diría Ganymede, por chispeza, chas, chas. Entonces, esto va a ser a más a, son 2a. Y aquí tenemos 2a. Bien, lo mismo que aquí. Si yo le resto el conjugado, pues si yo le resto el conjugado, z menos su conjugado va a ser a más bi menos a, y el conjugado ya era menos, no sé, o sea, menos a menos bi, ¿cierto? Así, ¿bien? Entonces esto va a ser a más bi menos con más menos, menos con menos más. Entonces, chas, chas, y eso me va a quedar dos veces el bi. ¿Ve? Y ahí tenemos el número, un número complejo menos su conjugado es igual a 2bi, a dos veces la componente imaginaria. Bien, también tenemos que un número complejo multiplicado por su conjugado va a ser igual a al valor absoluto del número al cuadrado. Y por último, el inverso multiplicativo, que lo simboliza con un z elevado a la menos 1. Y eso es igual que 1 sobre z. ¿Bien? Y eso lo obtenemos de esta expresión. Entonces me queda el z conjugado sobre este cuadrado del valor absoluto. Y esto se expresa de esta forma. Bien, bueno, esto lo podemos comprobar más adelante. Dicho sea esto, estas son una de las propiedades más importantes o relevantes de los números complejos. Sé que son varias, pero yo sé que usted se las puede internalizar en su ADN. Camarógrafo, ¿cuánto tiempo llevamos, por favor? 9 minutos. Ya. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, y en la próxima vamos a ver lo que son las operaciones con los números complejos. Dicho sea eso, que Dios te bendiga y vuelve a tu Pokébola.